Buenos días, ejército de escorbutines. Pues estamos hoy en este gran vídeo para traeros material inédito. Material que habla sobre todo de Juan Manuel Suárez Fernández. Veamos el recopilatorio de alguna de estas experiencias en las palabras de Myron Sam, muy íntimo amigo de Juanma Escorbuto. Cuéntanos, Myron, ya que en una entrevista después de la muerte de Josu, Juanma llegó a decir lo que ocurre en los cementerios paranormal no son paridas, todo puede ser. Como si él quisiera profundizar en esos temas, pero que no lo consiguió, que se quedó... Le dio un gatillazo, por así decirlo, y nunca conectó, supuestamente. Cuéntanos. Juanma era muy poco creyente en los espíritus y eso, porque me decía, joder, yo nunca he visto ni sentido ni nada, ni vi nada paranormal y eso que vivo enfrente del cementerio. Hay veces que voy de noche y tal para escribir, dibujar en el cementerio, sobre todo en el verano, porque me inspira, ¿sabes? Y nunca... ¿Sabes? O sea, nunca le había pasado, según me contó a mí, que tuviera una experiencia paranormal. Pero bueno, de todas formas sí le gustaba mucho el tema relacionado con la muerte y los muertos y todo eso, porque salen sus canciones, está más que claro, ¿sabes? Y además, ya te digo, tenía mogollón de dibujos de esqueletos, de la muerte, de ataúdes saliendo el muerto de adentro, dibujaba muy bien y entre dibujos de esos y de indios americanos que le gustaban mucho, pues tenía mogollón de dibujos en su habitación, que fue donde yo te dije que viera los bocetos de mogollón de canciones que yo no había visto en mi vida y que ni se han publicado. No sé si alguna sería de los tres discos que publicó Paco después de Aquí no queda ni Dios, Decadencia y Calaña. Después de la muerte de Josu, una de las pocas entrevistas que hizo, porque Josu murió en mayo y Juanma murió en noviembre, si no me equivoco. No, en octubre, hostia, en octubre. En octubre, o sea, de mayo a octubre, poco hay, ¿sabes? Del mismo año. Entonces fue de las pocas entrevistas que dio Juanma después de la muerte de Josu y antes de morirse él. Y sí, la he oído. Y claro que, ya te digo, es que tenía cientos y cientos de bocetos, tío, que según él habían desechado. Es curioso, Myron, lo que cuentas, ¿no? Pues ya se le preguntó a Juanma en vida y es la única vez que en una entrevista se habló del tema de la muerte y de posibles conexiones, ¿no? A través de la imaginación, conscientes o inconscientes, porque la ciencia de observación, ¿no? Que un pedagogo en física, química y sociólogo nombró como la ciencia espiritista, es el primero que lo nombró así, Hipólito León de Nízar, nombrado como Alan Kardec, pues de los pocos que dijo que nosotros cuando tenemos esos pensamientos, que la ciencia no se sabe de dónde vienen los pensamientos, ese caldero de pensamientos, emergen simplemente, son nuestros, otros son del entorno que nos rodea y las personas, otros pueden ser de los que están más allá de la muerte, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pues es interesante, ¿no? Que todo eso, pues también formara parte de eso que está en las entrañas de Escorbuto, porque en una entrevista, pues se le preguntó a Juanma que si ese ambiente, ese caldo de cultivo, no influía en sus canciones. Pero es muy amplio esa pregunta, no se puede reducir a solo la visión de un cementerio material que él vea desde su ventana. Es muy amplio, es muy complejo y teniendo en cuenta que ahora yo tengo un grupo en los que Legna y Natro dicen ser yo soy Juanma, Ángel y Hortan al revés, son los mismos nombres si los das la vuelta a Legna y Natro.
y están transmitiéndonos de esta manera, en este caso conscientemente, temas, incluso a través de sueños, desde la muerte. Es muy interesante que Juanma tuviera las mismas experiencias con las que yo compongo, solo que yo lo hago de forma consciente y Juanma lo hacía inconscientemente, porque ¿qué es un sueño sino algo que está en el mismo lugar que el día de ayer que ya no está? Un sueño desaparece al despertar o la propia muerte del que ya no está. Cuéntanos un poco, profundiza esto. Eso que dices tú de los espíritus, inconscientemente sí, sí puede ser, pero yo digo que tú estés consciente y veas algún suceso paranormal, ¿sabes? Es a lo que me refería yo, que era lo que me decía Juanma, que nunca le había pasado y a mí tampoco nunca me pasó y me encanta lo paranormal y me encantaría tener una experiencia paranormal, pero que yo la pudiera ver, ¿sabes? Que yo la pudiera ver o que la pudiera oír, ¿sabes? Como te quiero decir, estando consciente, no estando inconsciente ni nada de eso. Estando inconsciente, claro que puede ser, sin duda ninguna. O venirte la inspiración por, oye, de un sueño que has tenido, o de lo que sea, ¿sabes? Venirte la inspiración para una canción, porque Juanma me había contado que muchas veces que soñaba con cosas y después cuando se levantaba por la mañana, pues empezaba a escribir y le salía un boceto de una canción, ¿sabes? De un sueño que había tenido. Y decía él, antes de que se me olvide, pues lo voy a escribir, ¿sabes? Aunque sea de lo poco que recuerdo. Y de ahí pues quitaba algún tema. Bueno, pues nada, seguimos en contacto. Un abrazo, ¿vale? Interesante porque esto nos retrotrae, nos hace alusión directa al tema de voces con eco, descanso eterno, voces con eco llegan hacia mis oídos. Es cierto que muchos temas que estamos componiendo de Juanma y Josu en el grupo Más allá del cementerio han sido creados por Libromancia, temas en los que ellos nos anunciaron la muerte del futbolista Neno para el 10 de junio, un 14 de mayo del 2021, un mes antes. Y luego así ocurrió, como ellos indicaron, el 10 de junio, todo grabado y captado y subido un mes antes a YouTube. Y es cierto que muchos de los temas nos lo transmitían a través de sueños y es como una paradoja directa, una simbiosis con lo que hacía Juanma, que le habrá pasado a muchos otros, componer cosas que vienen desde ese mundo del más allá, que es el mismo que el mundo de los sueños, porque es la propia imaginación humana de qué están hechos los sueños, qué átomos, qué partículas subatómicas los componen. Esa es la canción de generación, la que quería escribir Juanma en esas voces con eco, que quedó plasmado en todo el disco Aquí no queda ni Dios, de todos esos bocetos que nos ha descrito Myron Sam. Pues bien, es interesante todo esto porque aunque Juanma no tuviera conciencia ni le hubiera pasado una revelación directa con el más allá, se puede decir que ahora él es la revelación directa del más allá. Una entrevista muy interesante. Hasta otra. Sí, sí que sé quién es Neno, era un futbolista bastante famoso de la selección portuguesa. No me acuerdo ahora mismo en qué equipo jugaba, en qué club jugaba. No sé si era un club de Portugal, no sé si era en el Benfica o algo así, o si estaba jugando en Inglaterra, no me acuerdo, pero sí que jugaba en la selección de Portugal y sí que era un futbolista conocido y sí que se murió.